Saludos compañeros y maestros, nosotros somos el grupo 9 y en el día de hoy estaremos trabajando con lo que son los transformadores. Nuestro proyecto está compuesto de las siguientes partes: introducción, principios básicos, funcionamiento de un transformador, tipos de transformadores, efectos de la carga e igualación de impedancias, características de transformadores no ideales, transformadores con tomas y devanados múltiples y la localización de fallas. Vamos a iniciar con los que son los principios básicos. Conocemos principios básicos de los transformadores, por ejemplo, lo que es el principio de inductancia mutua, que esto significa que cuando se aplica una corriente a una bobina, se genera un campo magnético que puede inducir una corriente en una segunda bobina cercana. Existen dos bobinas en un transformador: el devanado primario, donde se aplica el voltaje, y el devanado secundario, donde se obtiene el voltaje inducido. Otro término clave es la relación de vueltas, que se refiere al número de vueltas de un alambre en cada bobina. Este factor determina si el transformador es elevador o reductor. Esos términos los vamos a trabajar un poquito más adelante. Hablando un poco de lo que es el funcionamiento de un transformador básico permite la transferencia de energía sin contacto eléctrico entre dos bobinas. La energía se transfiere a través de campos magnéticos. En un diagrama típico, el devanado primario está conectado a la fuente de voltaje, el devanado secundario a la carga. Para que funcione, el voltaje en la bobina primaria induce un voltaje en la bobina secundaria debido al término que hablamos un poquito anterior de la inductancia mutua. Tipos de transformadores. Existen principalmente dos tipos de transformadores: los transformadores elevadores y los transformadores reductores. Un transformador elevador tiene más vueltas en su devanado secundario que en el primario. Esto implica que el voltaje incrementa. Por ejemplo, si tenemos 10 vueltas en el primario y 200 en el secundario, el voltaje se va a duplicar. Por el contrario, un transformador reductor tiene más vueltas en el primario que en el secundario. Esto resulta en una disminución del voltaje. Por ejemplo, un voltaje de 240 voltios en el primario pasaría a 120 en el secundario. Ahora los dejo con mi compañero Nelson, el cual estará hablando sobre efectos de la carga e igualación de impedancias. Saludo a todos, mi nombre es Nelson Sosa y a continuación estaremos explicándole los efectos de la carga y la igualación de impedancias. Cuando una carga resistiva está conectada al devanado secundario, afecta el comportamiento del transformador. Podemos analizar la corriente y el voltaje en este circuito. El concepto de igualación de impedancia se usa para maximizar la transferencia de potencia entre fuentes de energía y carga. Esto es especialmente importante en aplicaciones de audio y comunicaciones. Otro tema que vamos a abordar son las características de transformadores no ideales. A diferencia de un transformador ideal que no tiene pérdidas, un transformador real presenta características no idealizadas. Estas incluyen la resistencia del devanado, pérdidas por calor y pérdidas por flujo magnético no utilizado. Las pérdidas afectan la eficiencia del transformador y un transformador típico puede tener una eficiencia del 95% o más, dependiendo de su diseño y uso. A continuación, nuestra compañera Milka la abordará los otros temas. Buenas, mi nombre es Milka Isabel y vamos a continuar con la siguiente parte. Antes, abundar un poquito de lo que son los transformadores no ideal. Como decía nuestro compañero Nelson, es un modelo teórico de un transformador que incorpora varias infecciones del mundo real que afectan su desempeño como la real resistencia del devanado, la inductancia, resistencia del devanado,
y la fuga de las pérdidas del núcleo. Continuamos con lo próximo, que es los transformadores con tomas y devanadores múltiples. Los transformadores múltiples utilizan varios devanados secundarios para suministrar diferentes voltajes y corrientes desde un solo transformador. Transformadores con tomas. Estos tienen un devanado secundario con una toma central que permite diferentes salidas de voltajes. Los transformadores con tomas y devanados múltiples son dispositivos que permiten ajustar la tensión de salida y obtener diferentes niveles de tensión a través de un mismo transformador. Así lo podemos sintetizar. Problemas eléctricos. La localización de fallas en transformadores en un proceso crítico que ayuda a garantizar su operación segura y confiable. Las fallas pueden ser difíciles de diagnosticar, por lo que un enfoque sistemático con herramienta adecuada es fundamental para averiguar la causa y resolver problemas de manera eficiente. Utilizar un plan de mantenimiento preventivo puede ayudar a identificar problemas antes de que se conviertan en fallas críticas. Bien, es todo por mi parte y le dejo con nuestro compañero Virgilio. Me gustaría agregar que los tipos de fallas comunes que podemos encontrar es cuando tenemos el devonado primario abierto, que ocurre cuando hay una interrupción en el devonado primario, lo que significa que no hay corriente primaria fluyendo. Como resultado, no se induce voltaje o corriente en el devonado secundario. Otra puede ser el devonado secundario abierto, que es similar al primero, pero aquí la interrupción afecta el secundario y significa y puede causar lo que es un cortocircuito o daño físico. Hablando de cortocircuito, esta es otra de las fallas que puede haber en devonados y ocurre cuando las bobinas en el devonado primario o secundario tienen un fallo que permite que la corriente fluya sin la resistencia normal, resultando en corrientes excesivas. Aplicaciones prácticas. Los transformadores son utilizados en diversas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, los adaptadores de corriente que usamos para cargar nuestros teléfonos. Estos cuentan con un transformador para ajustar el voltaje de la red y asegurar un nivel seguro para nuestro teléfono. En la industria, por otro lado, los transformadores se utilizan para transmitir electricidad a largas distancias, asegurando que el voltaje se mantenga dentro de los niveles seguros y eficaces. En conclusión, los transformadores son dispositivos esenciales que nos permiten manipular voltajes, garantizando la distribución eficiente de energía y, por ejemplo, entender su funcionamiento es clave para comprender lo que es el sistema eléctrico moderno. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado y que hayan entendido cada uno de los temas tratados.